Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual y Liberación. Hoy también iniciando el día 9 del mes quinto, llamado el mes del Padre. Esa celebración de conmemoración y de recuerdos que quizás quedan allí en las memorias del ADN de lo que queda del pueblo hebreo, las experiencias del pueblo judío que registran memorias negativas de lo que sucedió en aquel tiempo. El 9 de Av, la destrucción del primero y segundo templo y acontecimientos que parecieran poder ser muy negativos, y por eso la religión tradicional judía lo considera el día más negativo entre los días del año. Pero cuando sucede lo peor, se inicia lo mejor. Y es allí donde nosotros entendemos que todo lo que uno siente, todo lo que uno emite es una frecuencia. Y cuando podemos tomar control de nuestros pensamientos y sentimientos, pues podemos elevar esa frecuencia a la frecuencia más elevada, la única emanación, que es la frecuencia del amor. Y entonces en esa afinidad de forma, por derechos de conciencia, pues emanamos eso que se conoce como la emanación del amor. Y precisamente se inicia la reparación de esos 6 días que representan las 6 emanaciones primordiales para llegar a llenar esa vasija. Y por eso el 9 de Av, 6 días después, será el 15 del mes de Av, o el Padre, o sea, la luna llena, cuando el sol llena con todo su esplendor la luna. Es como cuando la vasija se llena de luz. A eso se le llama el día del amor y de la amistad. Realmente lo que se inicia es un proceso de restauración. O sea que cualquier persona que odie, que no ame al prójimo, que tenga odio, resentimiento en su corazón, tiene el templo en ruinas. Y como tal, pues tampoco hay que condenarlos ni odiarlos, porque la solución nos la dio nuestro libertador, nuestro sanador, Yeshua HaMashiach, el que conoce el mundo religioso tradicional como Jesús el Cristo. Yeshua viene trayendo el amor al prójimo, que estaba dado como mandamiento esencial, no el odio. O sea que si la persona odia y está enojado con su hermano, o sea que no tiene la ley del amor, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que dicen los evangelios. Entonces viene Yeshua restaurando y dijo: ámense los unos a los otros como yo os he amado. Entonces se profesan ser seguidores del Mesías, pero en lugar de amar, en lugar de establecer la paz, pues piden guerra y odian. Entonces, pues esa es la mejor oportunidad de iniciar esos 6 días de reparación de la emoción del amor. O sea que ese día más negativo se puede convertir en el día más positivo. Por eso, cuando se desea construir el templo en el mundo exterior, allí aparece la religión tradicional, queriendo siempre obtener lo externo antes que lo interno, porque no entienden que todo nace desde dentro. Entonces aparecen las lamentaciones, y por eso se lee el libro de lamentaciones, para este tiempo en el contexto religioso. Pero nosotros no tenemos la misión de quejarnos y de lamentarnos, sino todo lo contrario. Si se destruyó el templo, y que esas experiencias negativas del pueblo responsable
de enseñar la verdadera adoración en espíritu y en verdad al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios del amor. Ahora, entender que el mundo que vivimos es un espejo, que de acuerdo a los acontecimientos externos los estamos provocando dentro, en nuestro corazón. Entonces, si evaluamos el templo interior, el templo no hecho de mano de hombre, entonces todo aquel que odia a su hermano tiene el templo en ruinas y lo convierte en una cueva de ladrones. Y es allí cuando se desata la ira de Yeshua y llega el látigo físico, pero no para la humanidad, sino para aquellos quienes, sabiendo construir, levantar el templo, sabiendo el precepto esencial, el mandamiento esencial, el mandamiento de amarnos y amar al prójimo y amar al Todopoderoso y de guardar sus leyes, para poder llegar a ese nivel de conciencia elevado, entonces no lo hacen. Y mienten, roban, engañan, adulteran la verdad, y en lugar de llevar la buena nueva, llevan la mala noticia y el miedo. Entonces ese corazón está lleno de codicia en lugar de paz. Entonces, pues se requiere un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y es por eso que pues llegó el tiempo de la acción, llegó el tiempo de empezar a levantar ese templo y como primero evaluarnos cómo está tu templo, cómo está tu emoción, cómo está tu pensamiento, tus sentimientos y cómo están tus palabras, porque esas palabras construyen o destruyen. Si no hay una evaluación, no habrá una rectificación. Por eso es que declaramos siempre el Shema: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y si lo oímos, entonces eso genera una consecuencia: amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que ese mandamiento mayor es el oír. Ahora que estamos oyendo, si no se destruye el templo, entonces se depende todavía del mundo exterior. Y se obliga a reconstruir un templo, obviamente no hecho de mano de hombre, hablando del templo interior. Así es como en el vientre, pues hay diferentes niveles de... el bebé que se está formando en el vientre tiene algunos niveles, como el de fetal, luego el lactante, luego el del crecimiento. Así también es la emoción, sucede igual. Cuando allí en el vientre de las entrañas del mismo Creador nos alimenta y crece esa emoción del amor, de la misericordia, del perdón, de amar al prójimo y de cuidar toda la creación. Estos son niveles de conciencia, y para llegar a ese nivel se requiere una madurez emocional, y es allí donde no se ruega, es allí donde se establecen los largos días, que se refiere a los 6 días de la creación. Entonces venimos a recordar ese texto de Juan, cuando pues se encontró Yeshua en el templo a los que vendían palomas, y entonces dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Bueno, hay celo religioso, hay celo por el país, hay celo por la casa, hay celo por la esposa, pero no por la verdad. Esos celos que son del ego destruyen el templo, pero el celo por la verdad consume todos aquellos celos. Y entonces por eso le respondieron los judíos de la época, o los que estaban en esa postura: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y entonces respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y como estamos celebrando, pues, o celebrándonos, recordando la destrucción del primer y segundo templo, pues ahí está la respuesta. Entonces dijeron los judíos: en 46 años fue
edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en lo que está escrito y la palabra que Yeshua había dicho. Entonces, pues un templo en ruinas, no creer en lo que está escrito conforme lo que hay que hacer para levantarlo. Y para eso, pues vamos a hacer una pequeña explicación. Cuando en las escrituras aparecen primer día, segundo día, tercer día, el tercer día, o el cuarto día, o el quinto día, o el sexto día, pues cada uno de esos son los días de la creación. Pero cuando dicen aquellos días, se refiere explícitamente a esos 6 días. Ahora nos estamos refiriendo a los 3 días. Entonces no son días de tiempo contado por el reloj o contado por espacio-tiempo. Se refiere a los días de la creación, en los 6 días, pero obviamente el 7º día pues es diferente, el día del Shabbat, el día de vivir confiado y reposado por haber reparado, por haber restaurado el templo en 6 días, y el 7º reposo, de ese trabajo interno, porque es el fin de la corrección. Pero como estamos hablando de 3 días, esos 3 días son un paso de la idea a la manifestación. Cuando lo que tú piensas entonces se manifiesta por la palabra, allí aparecen los 3 días. La idea, la manifestación, y ese hecho es el tercer día. Es el inicio del cambio a una integración después de salir del mundo dual, y viene a una resolución. Ese mundo dual, el mundo de esta tridimensión, tengo o no tengo, puedo o no puedo, sé o no sé, toda esta dualidad de este mundo, cuando salimos al mundo de la unidad, entonces ahí están los 3 días, 2 de la dualidad y 1 del mundo de la unidad. Entonces estos son metáforas que nos enseñan a cómo se restaura en 3 días el templo. O sea que la muerte y la resurrección, esa muerte es morir al ego, y esa resurrección es nacer al nuevo yo, morir al yo terrenal y nacer al yo celestial, cuando el humano se conecta con lo divino. Y entonces allí aparece el primer día lo limitado y el segundo día lo ilimitado. Y cuando vivimos eso sin límites, entonces se cumplen los 3 días. Pues obviamente porque se reparó la emoción y con ella se levantó el templo. Entonces, por eso, lo limitado es lo exterior y lo ilimitado lo interior. Entonces, aparece también las metáforas de estos 3 días, que es crear conforme la imagen y semejanza del Creador, creer que eso que creó, esto es verdad. Entonces, cuando creo de crear y creo de creencia, ese tercer estado es el mundo de la fe, y por eso se ve reflejado en los 3 días. Esto de la muerte y la resurrección del Mesías. Entonces, levantar el templo es llegar al nivel más elevado de la conciencia. Por eso, todo aquel que no ama a su hermano permanece en muerte. Ese tercer día es de muerte a vida y luego a una nueva vida, donde no hay dualidad, donde no hay enfermedad y sanidad, todo es sanidad, donde no hay pobreza y riqueza, todo es riqueza, donde no hay tristeza y alegría, todo es alegría. Entonces, cuando llevamos ese tercer día de la resurrección y de el redimirse y el ser redimido, pues entonces vivimos el nivel del templo restaurado. Entonces, destruir esa sombra ancestral que nos dejaron nuestros antepasados como herencia de una mala manera de vivir, o una vana manera de vivir, lo que se conoce como una mala generación. Pues la primera carta del apóstol Pedro a los la carta de Pedro, perdón, en la primera carta del
capítulo 1, del verso 18 dice, porque fuisteis trasladados de las tinieblas a la luz, por vuestra vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres. Entonces ahora viene Yeshua diciendo, deja a tu padre y a tu madre y sígueme. Pero allí viene pues ese cambio de muerte a vida. O sea que la resurrección del templo como modelo del mundo de la eternidad o de los mundos superiores, entonces llevan esos 6 días de la creación. Si sumamos de 9 al 6 nos da 15. Y entonces aparece ya no el Tisha B'Av, ya no el 9A, sino el Tu B'Av, el día del amor, el día de las almas gemelas, donde estar enamorado no es simplemente el amor, ni el amor es un ruego, sino que se termina el trabajo en el ser interior de la reparación de la emoción. Entonces, si el amor se termina, nunca fue amor, porque el amor es eterno como es su creador y su manifestador. Dios es amor y Él es eterno. Entonces por eso, allí te está esperando esa frecuencia del amor, solamente mover la perilla de la tristeza a la alegría y empezar a disfrutar esa alegría para restaurar el templo en 3 días. Y esos 3 días se vuelven en un abrir y cerrar de ojos. Porque si el amor es ciego, cuando no se repara la emoción, ahora aprender a vivir como si ya lo tuvieras, aquello que deseas, entonces si aprendes a vivir como si ya lo tuvieras, no teniéndolo, eso será. Y por eso se requiere el templo interior. Y por eso nos hablan las escrituras del hombre interior. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Aquel día es el día grande y terrible. Es lo que se llama el Gimar Tikkun, el fin de la corrección. Entonces, ¿para quién es terrible y para quién es grande ese día? Pues es terrible para las vanas maneras de vivir, para el avaro, para el mentiroso, para el adúltero, para todo aquel que infringe las leyes y no se ama, y no ama al prójimo y menos al Creador. Entonces es lo que vemos en la religión tradicional, apoyando y por dádivas, apoyando a aquellos que aman la muerte. Y dice la Escritura que todo aquel que me odia ama la muerte. Entonces, cuando hay odio y hay avaricia, se ve reflejado en un altar en ruinas, un altar sin restaurar. Y entonces, ¿de qué nos sirve celebrar el Mevedeat y lamentarse y llorar y quizás hacer quejas y cualquier cantidad de recuerdos de situaciones difíciles? Pues entonces, por eso el libro de Lamentaciones, en el capítulo 5 del verso 7, dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Ahora, esa herencia que nos dejaron nuestros ancestros de error, pues eso es lo que se llama regeneración. Si no lo regeneramos, es porque no tenemos respuestas, y si hallamos la respuesta para borrar esa huella energética o esa herencia ancestral de maldición, de mala generación, entonces tenemos una herramienta valiosa. La muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si amamos la vida, bendecimos, y si amamos la muerte, pues maldecimos. Proverbios 18:21 nos da la respuesta. Por eso, cuando quitamos las palabras maldichas, es porque nos oímos que hemos expresado palabras incoherentes, y con ello pues vamos a apoyar a aquel que genera violencia y que quiere restaurar afuera, teniendo en ruinas su templo interior. Y es allí donde no estamos de acuerdo con ninguna tipo de creencias religiosas que profese estar en contra del verdadero Mesías, aunque digan que son mesiánicos. Esa no es la verdad. Tiene que haber un celo por la verdad.
un celo por establecer el modelo del amor, del perdón, de la misericordia, y mirar a tu prójimo como tu hermano y no como tu enemigo, aunque el prójimo esté bien equivocado y bien errado. Por eso necesitamos entender que no hay que discutir con lo que piensa alguien, y menos cuando esos pensamientos son bajos, de querer arreglar afuera el problema que lleva adentro, porque su mente está operando perfectamente. No hay problema en la mente, el problema es del programa que se le instaló en la mente, de esa matriz, de eso que está generando esa paternidad y ese padre y esa madre, esa idea que embarazó esa mente, idea equivocada, y estableció una creencia religiosa, que es la que más común vemos que siguen, porque oran, rezan, leen las escrituras, pero no las aplican. Y cuando viene alguien a aplicarla, entonces lo odian. Y por eso es que tiene sentido el que celebremos, no que celebremos, sino que iniciemos estos 6 días de reparación en el ser interior, para que ahora sí conectemos con el 15 del mes de Ab, el día verdadero del amor y de la amistad. No San Valentín, sino la conclusión de esa reparación de la emoción en 6 días. Entonces, por eso, pues viene una respuesta a través de los cánticos armónicos llamados salmos o teilín, el 112. Bienaventurado el hombre que teme a Yahweh, y en sus leyes se deleita en gran manera. Entonces, ¿cómo es aquel que quita esas leyes y establece sus propias leyes? Y busca un Mesías que no cumple y que simplemente le ordena matar a todo el que se levante en contra de la maldad, entonces del robo y de la mentira. Entonces miremos cómo está cada uno en nuestro templo, porque su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. ¿Quién es el recto? Pues el que tiene el Estado de Derecho, el que cumple leyes, y especialmente las leyes universales. La reserva moral de la humanidad son los 10 preceptos o enunciados, también llamados mandamientos. Pero incluso, que nunca nos manda mentir, por eso le llamamos enunciados. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Salmo 112, del verso 3. O sea que allí tenemos la respuesta. Pero cuando hay heridas en el corazón y hay adulterio en la mente, y piensa de acuerdo al delincuente, piensa de acuerdo al violento, piensa solucionar con guerra física, y se le olvida que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en el Señor para destrucción de fortalezas, y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes espirituales de maldad. Todo eso se le olvida, y entonces elige la violencia, elige la matanza, elige la mentira, elige el error. Pues es porque hay una herida en el corazón. Entonces ahora usamos el Salmo 147. Yahweh edifica a Jerusalén, y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Para poder hacer esa labor, hay que vibrar en la frecuencia del Espíritu Sagrado, o del Espíritu Santo, como dice el religioso. Como lo quiere entender, pero santo no es ser mojigato ni estar a favor del delincuente. Santo viene de la palabra hebrea kadosh, limpio, puro, resplandeciente. Y la mente es limpia y es pura cuando piensa como piensa el Creador, el santo de los santos, cuando no piensa en matar sino en amar, cuando no piensa en vengarse sino en restaurarse. Entonces, dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Como vemos lo que dijo el profeta Isaías, y se cumple en el Mesías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Si no vibramos en esa frecuencia del pensamiento, las palabras, los sentimientos y las acciones del Espíritu Santo, pues no está sobre nosotros. Estaría un espíritu de mentira y de error.
el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Ese ungido es brillo, riqueza, en hebreo es machijín, que quiere decir rico, sustancioso, brilloso, porque me ha ungido Yud Kei Bau Hei Yahweh Sabaoth, para libertar a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Presos, cautivos de ideas distintas a la idea del Creador, de ideas de robar, de matar, de mentir y de vivir bien en este mundo pasajero, sin tener en cuenta que hemos venido aquí a rectificar y no a acumular bienes. Aquí hemos venido a rectificar el daño que quizás hicimos en el tiempo antiguo y que viene en nuestro ADN del alma, pero que se nos olvidó. Entonces ahora piensa que riqueza es acumulación de bienes. Pero el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido Yahweh para libertar a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón. Ese trabajo es interno y nunca externo. Cuando ese trabajo interno no se hace, pues entonces aparecen estos religiosos, apoyando precisamente a los que destruyen y dañan el cuerpo, porque tienen el templo en ruinas. Entonces la envidia, la avaricia, la codicia no los deja vivir en paz. Entonces tienen que ver cómo provocan muerte, violencia, guerra, confrontación y mentira. Y entonces por eso es que no tanto que celebremos, que usamos este tiempo especial para generar conciencia, para no establecer apegos a ninguna creencia religiosa, porque un apego es un miedo disfrazado de amor. Y por eso hay que modificar la atmósfera, el campo magnético, el campo cuántico, y responder con el corazón lleno de amor y de misericordia, y no desde el yo terrenal y desde el corazón duro conforme al del faraón. Entonces allí provocamos un campo magnético que crea como un campo de atracción, lo que se conoce como un imán, que atrae y entonces atrae todo lo que tiene que ver con el amor, con la riqueza, con la salud, con la paz, porque no tiene manera de atraer otras cosas, porque ese campo cuántico es el campo del amor. Entonces por eso viene el profeta Joel, por eso estamos hablando con los textos bíblicos, para hablarle al religioso, que es precisamente los encargados de llevar esta labor, eran los que estaban poniendo el negocio de las palomas y las ventas de animales, y Yeshua a físico látigo los sacó de ese lugar, para que no hagan de la casa del Señor cueva de ladrones. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Es decir, un corazón herido, un corazón sin restaurar, un corazón conforme al corazón del faraón, no hay sino avaricia, codicia, y fácil va a vender su primogenitura por un plato de lentejas. Y es por eso que nos corresponde no hablarle al liderazgo de la religión tradicional. Ellos ya decidieron el dinero en lugar de la verdad. Hablarle a sus seguidores, despertarlos y decirles: si deseas derramamiento del Espíritu, primero mira lo que está escrito en la Torá, en los profetas y en los salmos. Joel, que en hebreo es Joel, o como yo en él, o Joel, dice en el capítulo 2, antes de ese verso que tergiversan tanto los religiosos. En el verso 24 del capítulo 2 dice que las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y lo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el devorador y la langosta, mi gran ejército que he enviado en contra tuya. ¿Por qué vienen saqueadores? ¿Por qué vienen esa oruga, ese saltón, ese revolcón y esa langosta? Y lo que comió la oruga, se lo comió el saltón. Y lo que dejó el saltón, se lo comió el revoltón. Y lo que dejó el revoltón, se lo comió la langosta. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué reserva de la humanidad le estamos dejando a nuestros hijos? El humano no es semejante al animal. El humano es semejante al Creador. Y el Creador es amor. Por eso comeréis hasta saciarlos y alabaréis el nombre del Yud-Kei Bau-Kei, el yo soy vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros,
y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Qué es una maravilla? En hebreo la palabra maravilla es palá, y quiere decir difícil, y quiere decir cambiar, pero también quiere decir maravilla. Es difícil cambiar, pero es una maravilla. ¿Y cómo podemos cambiar? No es siguiendo lo que hicieron nuestros antepasados, que estaban programados para solamente acumular bienes. Es siguiendo lo que dice nuestro Mesías, que nosotros tenemos la capacidad de crear todas las cosas que se requieren para vivir como reyes y como reinas en este mundo creado, para que te goces y te alegres en él. Y entonces dice en el verso 27, antes del verso tan tergiversado 28, de Joel 2:27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahweh vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.